Kai estaba verdaderamente agotado después de intentar mantener sus sentimientos bajo control, y no tardó mucho en caer en un sueño profundo. Tras unas horas, despertó y se encontró tumbado boca arriba en la cama, mirando fijamente al techo con una mirada perdida y sin enfoque en sus ojos. Manejar mis sentimientos y acciones en este momento es realmente complicado, pero todo es tan absurdo y extraño. Definitivamente, estoy en el mundo de Boku no Hero Academia. Aunque antes tenía mis dudas, porque los dibujos simplificados propios del anime no se pueden comparar con una persona de carne y hueso, la aparición del jefe de policía con cabeza de perro terminó por desechar cualquier duda que tuviera. En la mente de Kai no hay recuerdos de alguien así, pero en los de Daniel sí. Además, después de detallar el traje de la heroína que me encontró en la montaña, me vinieron a la mente un par de memes sobre un tipo musculoso vestido con el mismo uniforme, aunque de otro color. Y por más que busqué en los recuerdos de Kai, no pude encontrar nada al respecto. Pero eso es solo el comienzo de mis problemas. Interactuar con ellos me hace sentir en un estado constante de desrealización, como si todo lo que me rodea fuera falso, no solo porque son personajes de un anime que Daniel veía, lo que ya me hace dudar de la realidad, sino también por su belleza inhumana. Antes no me había dado cuenta, pero ahora, con los recuerdos de Daniel, ya no puedo ver a las personas de la misma manera. Aparte del policía con cabeza de perro, que de por sí es extraño e irreal, Midnight y la otra heroína parecían modelos 3D fotorrealistas que encarnaban el ideal de la belleza perfecta, como si tuvieran todos los filtros de belleza posibles aplicados de forma natural. Llega a tal punto que con solo mirarlas siento una sensación constante muy parecida al valle inquietante, como si no fueran humanas. A eso se suma el estrés constante por mi personalidad incongruente, ya que aunque siento que Daniel es mi personalidad dominante, probablemente por ser la más longeva, todavía tengo aspectos de Kai que salen a la superficie de vez en cuando. Y el hecho de que mi cuerpo no reaccione como estoy acostumbrado no ayuda en absoluto. Maldición, no sé quién soy ni qué hacer ni cómo enfrentar el futuro. Me siento terriblemente agotado. Solo quiero quedarme en esta cama y no moverme hasta que todo termine. Tal vez debería ver la televisión. Ya que estoy en Japón, debe haber algún anime interesante que ver. Kai miró a su alrededor tratando de encontrar el control remoto de la televisión, que vio en una pequeña mesa cerca de una ventana. Así que se levantó de la cama con dificultad y arrastró el soporte metálico que sostenía el goteo intravenoso mientras iba hacia él. Pero cuando lo tomó en sus manos, la cortina que cubría la ventana se movió y pudo ver un jardín rodeado de árboles, lo que le hizo sentir como si un rayo hubiera golpeado su cuerpo. ¿En serio voy a tomar el mismo camino? ¿Voy a ser ese maldito pedazo de mierda aterrado que se encierra en una puta habitación huyendo de la realidad? ¿En serio voy a dejar que la vida me vuelva a joder sin siquiera responder? Me niego. Me niego a ser esa maldita basura otra vez. Me niego a rendirme otra vez. No seguiré ese maldito camino que solo me convirtió en un cobarde sin valor. Como si estuviera poseído, Kai arrojó el control remoto al suelo, rompiéndolo, y mientras apretaba los dientes, se sacó la aguja del suero de la mano izquierda. Luego salió corriendo, ignorando todo lo que le rodeaba. Kai corrió con todas sus fuerzas por el pasillo y tomó la primera escalera que vio, saltándose varios tramos hasta llegar al final, donde pudo ver nuevamente ese hermoso jardín en todo su esplendor. Decidido a no pensar en nada más, Kai corrió con todas sus fuerzas hacia los árboles mientras varias enfermeras lo seguían con expresiones de pánico, intentando atraparlo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el pequeño niño de 5 años las dejaba atrás con facilidad. Kai siguió corriendo entre los árboles sin ninguna dirección específica, esquivando casi inconscientemente a las enfermeras y guardias que intentaban detenerlo. Pronto notaron que solo corría en círculos, sin querer salir del hospital, y como no podían atraparlo, decidieron dejar de intentarlo y regresaron a sus tareas, mientras 2 enfermeras esperaban a que se cansara, sentadas en un banco. Nemuri había salido del hospital para reunirse con su abogado y recibir asesoramiento sobre las vías legales que podía tomar para obtener la custodia de Kai. Pero mientras salía de la oficina del abogado, su teléfono de repente sonó. Sacando su teléfono, Nemuri notó que el identificador de llamadas mostraba un número desconocido, algo extraño ya que solo las personas que conocía tenían su número personal. Pero recordando que había dejado su información de contacto en el hospital en caso de emergencia, su corazón se encogió y, armándose de valor, contestó rápidamente. Hola, ¿hablo con Kayama Nemuri-sama? Sí, soy yo.
Kayama-sama, la llamamos del Hospital Central de Musutazu para informarle sobre una situación ocurrida con el paciente Saito Kai-sama, que está ingresado en nuestro centro. ¿Qué pasó con Kai? ¿Es grave? ¿Su vida corre peligro? Al oír la confirmación de sus temores, preguntó Nemuri presa del pánico. Cálmese, Kayama-sama. Saito Kai-sama está bien y su vida no corre peligro. Lo que sucede es que hace un momento salió corriendo de su habitación sin ninguna explicación, y aunque varias enfermeras y guardias intentaron atraparlo, fue imposible. Sin embargo, nunca salió del hospital y sigue corriendo por las instalaciones mientras nuestras enfermeras lo monitorizan y esperan a que se canse para poder hablar con él. ¿Salió corriendo? ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Algo lo asustó? Aún no lo sabemos. Ya hemos revisado su habitación, pero no encontramos nada inusual aparte del control remoto de la televisión roto. Dado que hasta ahora ha sido infructuoso atraparlo, esperábamos que usted pudiera tener alguna idea. No estoy segura, pero acaba de pasar por un evento traumático y su estado mental es delicado en este momento. Estoy en camino y manejaré la situación personalmente. Agradecemos su disposición, la estaremos esperando. Está bien, adiós. Nemuri colgó rápidamente y tomó un taxi, su expresión llena de preocupación y su corazón a punto de estallarle en el pecho. Al hospital central, lo más rápido posible, por favor. Entendido. En medio del hermoso jardín, Kai se había desplomado en el suelo después de correr a toda velocidad durante casi una hora sin parar. Miró hacia el cielo mientras sonreía. En el momento en que se dio cuenta del error que estaba cometiendo al intentar seguir el mismo camino que Daniel, buscó desesperadamente en su mente algo que pudiera ayudarlo, encontrando un consejo de Iron Palm. En su pánico, lo siguió sin pensar demasiado. Esto es realmente liberador y bastante doloroso, pero esta sensación de paz y tranquilidad vale la pena. El padre de Kai tenía razón. No hay mejor cura para la mente que entrenar hasta el agotamiento. Pronto, Kai comenzó a normalizar su respiración y empezó a quedarse dormido, mientras dos enfermeras se acercaban a él, mostrando expresiones complicadas al notar la gran sonrisa en el rostro del pequeño. Después de todo, no todos los días se ve a un niño pequeño, medio desnudo con una bata de hospital, corriendo entre los árboles a más de 40 km/h durante casi una hora, para luego quedarse dormido en el suelo con una sonrisa. Su don es realmente impresionante. Correr a esa velocidad, durante tanto tiempo y a una edad tan temprana, es realmente asombroso. La enfermera, que parecía tener unos 40 años, comentó con una voz ligeramente sorprendida, a lo que la más joven, que parecía tener solo 20 y tantos, respondió en un tono similar. Sí, es verdaderamente extraordinario. Además de parecer cansado, no puedo notar nada más en él. Sí, lo más probable es que su don haya despertado, lo que lo llevó a probarlo de inmediato. Es bastante común que los niños de su edad hagan cosas así. Habla con el médico para que lo revisen por si acaso tiene algún problema. Mientras tanto, yo lo llevaré a su habitación. Enseguida. Después de la orden de la enfermera mayor, la más joven regresó rápidamente al hospital a paso ligero, mientras la mayor levantó a Kai del suelo con una sonrisa y lo llevó a su habitación con cuidado, asegurándose de no despertar al pequeño. Cuando Nemuri llegó al hospital, corrió inmediatamente a recepción, pero en el camino se encontró con el médico que había estado a cargo de Kai, así que le preguntó de inmediato, llena de pánico y ansiedad. Doctor, ¿dónde está Kai? ¿Está bien? ¿Está herido? Cálmese, Kayama-san. Ahora mismo, Kai-kun está en su habitación durmiendo mientras le hacen algunos chequeos de rutina. Creemos que su repentino arranque se debe a la manifestación de su don. Después de todo, a su edad, puede manifestarse en cualquier momento. ¿Su don? ¿Qué pasó? Bueno, después de salir corriendo de su habitación, Kai-kun empezó a correr por los terrenos del hospital a una velocidad que superaba los 40 km/h durante casi una hora, algo prácticamente imposible para un humano sin un don específico. Además, según los chequeos iniciales que se le hicieron al pequeño Kai-kun, esto no le causó ningún daño en su cuerpo. Aparte de estar un poco cansado, no tiene complicaciones. Por lo tanto, creemos que su don debe ser algún tipo de don de potenciación física. Como usted sabe, un humano adulto bien entrenado podría mantener una velocidad de unos 20 km/h durante aproximadamente 2 horas antes de quedarse sin energía. Que Kai-kun corra el doble de esa velocidad durante tanto tiempo, solo puede deberse a su don. Sin mencionar el hecho de que fue lo suficientemente ágil para esquivar a más de 10 guardias y enfermeras que intentaron atraparlo mientras corría.
Por lo tanto, creemos que la repentina manifestación de su don lo llenó de tanta energía que, al no estar acostumbrado, intentó liberarla corriendo. Eso es un alivio. Nemuri soltó un suspiro de alivio. Después de todo, se había preparado para lo peor, y su pobre corazón quizás no habría podido soportar otro golpe. Con una expresión mucho más relajada, continuó hablando. Pero su teoría tiene mucho sentido, doctor. Después de todo, el don de su padre era un don de potenciación corporal muy poderoso. Eso sospechaba. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Acompañaré a Kai en su habitación. Sí, es importante que un adulto, preferiblemente un familiar, le explique lo de su don y los cambios por los que está pasando su cuerpo. Me retiro, Kayama-san. Adiós, doctor. Nemuri se subió al ascensor del hospital, perdida en sus pensamientos, tratando de entender las posibles causas del arranque de Kai. Después de todo, aunque toda la información sobre Kai había sido ocultada por razones de seguridad, ella estaba muy al tanto de todo, por lo que las cosas no eran tan simples como el doctor creía. ¿Será realmente su don? Pero eso no puede ser. Kai heredó el don de Hiro-san, y se manifestó desde que nació. Hiro-san y Alisa-san querían mantenerlo en secreto incluso para el propio Kai, pero cuando era un bebé, no era raro que rompiera sus biberones y juguetes por aplicar demasiada fuerza. Pero por otro lado, también está lo que me dijo Mandalay, así que tampoco se puede descartar. Esto es complicado, pero creo que es mejor hablar con Kai sobre su don. Quizás su inmensa curiosidad le ayude a centrarse en eso y lo distraiga un poco de toda esta situación. Una vez en la habitación de Kai, donde él dormía en la cama con una gran sonrisa en su rostro, Nemuri pudo relajarse un poco por primera vez desde que ocurrió toda esta tragedia, lo que inevitablemente le hizo sentir sueño. Sintiéndose agotada, Nemuri aprovechó la gran y cómoda cama de hospital de Kai y se acostó a su lado, cayendo en un sueño profundo poco después. Unas horas más tarde, Nemuri abrió lentamente los ojos, sintiéndose un poco confundida, pero se recuperó rápidamente y se incorporó de golpe al no ver a Kai en la cama a su lado. Empezó a mirar alrededor preocupada, solo para encontrarlo mostrando su trasero desnudo a través de la bata de hospital mientras hacía flexiones en el suelo. ¿Por qué estás haciendo flexiones, Kai? ¿Te molesta alguna parte del cuerpo? ¿De verdad tienes problemas para manejar tu don? ¿Mi don? Preguntó Kai, sin dejar de hacer flexiones, en un tono confundido. Hablaremos de eso luego. Por ahora, dime por qué huiste. Solo estaba siguiendo el consejo de papá. No hay mejor cura para la mente que entrenar hasta el agotamiento. Eso es algo que Hiro-san diría, pero Kai, por ahora es mejor que pares y te sientes a mi lado. Hablemos un poco sobre tu don, dijo Nemuri en un tono cariñoso mientras daba palmaditas en un lugar a su lado en la cama. Está bien. Kai se levantó del suelo y se sentó junto a Nemuri, tratando de hacer el menor contacto visual posible, algo que Nemuri notó de inmediato pero decidió ignorar por el momento, centrándose en cambio en la conversación que iban a tener. Kai, ¿eres consciente de que corriste a más de 40 kilómetros por hora durante casi una hora? Un humano sin un don de potenciación de fuerza no duraría ni un par de minutos a esa velocidad. ¿Ni un par de minutos? Pero yo pensaba que hacer algo así era bastante normal, comentó Kai, bastante sorprendido, como si dudara de las palabras que acababan de salir de su boca. Ahora que lo pienso, es extraño. No solo soy rápido, también soy bastante fuerte, pero curiosamente, no lo había tenido en cuenta. Supongo que la percepción de Kai hizo que lo pasara por alto inconscientemente y lo tomara como algo natural. Bueno, sí, Hiro-san y Alisa-san querían que no le prestaras atención para que tu infancia fuera lo más normal posible, pero siempre hemos sospechado que heredaste el don de tu padre. ¿El don de mi padre? Sí, el don de tu padre, un don de potenciación corporal llamado control de fuerza, que le permitía aumentar sus capacidades físicas y endurecer su cuerpo. Pero la peculiaridad que le daba nombre era que podía aplicarlo a partes específicas de su cuerpo, aumentando enormemente su fuerza o dureza en comparación con cuando lo aplicaba a todo su cuerpo. Sí, ahora que lo mencionas, cuando las enfermeras me perseguían, creo que fortalecí un poco más mis piernas, y desde ese momento, pude correr más rápido y esquivarlas con facilidad, así que parece que sí heredé el don de papá, comentó Kai, con la mano en la barbilla, reflexionando sobre sus recuerdos. Nemuri asintió y añadió. Eso pensábamos todos al principio, pero Mandalay me mencionó que, eras consciente de la situación de Alisa-san. Aunque Nemuri se arrepintió a mitad de camino y trató de suavizar sus palabras tanto como pudo, no impidió que el rostro de Kai mostrara una expresión fea, que rápidamente trató de suprimir.
Lo siento, Kai. No quise sacar malos recuerdos. No, está bien. Entiendo que es necesario, Kai negó con la cabeza un par de veces, y después de unas cuantas respiraciones profundas, volvió a hablar. Pero ahora que lo mencionas, es verdad. En ese momento, escuché sus voces. ¿Voces? Preguntó Nemuri con evidente confusión en su rostro, a lo que Kai asintió y explicó. Sí, es un poco difícil de explicar, pero se sentía como su voz o tal vez su aura. No sé, era extraño. Viendo la expresión de Kai, que parecía gritar que no entendía del todo lo que decía, Nemuri preguntó con curiosidad. ¿Puedes sentir mi voz ahora mismo? En realidad no, pero déjame intentarlo. Kai cerró los ojos y trató de concentrarse en su entorno durante unos minutos hasta que de repente los abrió, sorprendido. Realmente podía sentirlo, no solo la voz de Nemuri, sino muchas otras voces diferentes a su alrededor, todas de diferentes tamaños o intensidades, pero podía diferenciarlas fácilmente y saber dónde estaba cada una, algo que Nemuri notó rápidamente. ¿Puedes sentirla? Sí, no solo tu voz, sino también muchas otras en el hospital. Incluso sé que alguien se acerca a la habitación, y se siente extrañamente como la heroína que me encontró en la montaña. ¿Mandalay? Mientras Nemuri preguntaba, desconcertada y mirando hacia la entrada, alguien dio 3 suaves golpecitos en la puerta, tomándola por sorpresa. Rápidamente dio permiso para que la persona entrara, mientras observaba atentamente para ver quién era. Poco después, Mandalay entró en la habitación, vestida con ropa de civil que transformaba su habitual aire heroico en una sobria elegancia. Llevaba un suéter negro de cuello ancho que caía relajadamente sobre su voluptuosa y atlética figura, acompañado de una falda lápiz blanca que se ceñía a su forma, acentuando sus caderas y la longitud de sus piernas. Al ver a Mandalay, Nemuri se giró hacia Kai, que también miraba a la bella mujer con sorpresa no disimulada, y comentó con una pequeña sonrisa. Era Mandalay de verdad. Tu don es impresionante, Kai. Es perfecto para el reconocimiento. Kai asintió ligeramente ante el cumplido, mientras Mandalay, confundida por la escena, preguntó. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Estábamos probando el don de Kai, y supo que venías antes de que llamaras a la puerta. Así que eso fue lo que pasó en aquel momento, murmuró Mandalay, intrigada, mientras miraba al lindo niño de ojos azules. Y volviendo al tema, ¿por qué estás aquí, Mandalay? ¿Pasó algo? Ante la pregunta de Nemuri, Mandalay respondió mientras cruzaba los brazos bajo su voluptuoso pecho. Bueno, me enteré de que Kai-kun había salido corriendo de su habitación porque no estaba acostumbrado a la manifestación de su don, así que vine a ver si podía ayudar en algo. Ah, sí, eso pasó, pero según Kai, no fue por su don. Solo estaba siguiendo el sabio consejo de su padre. Puedo imaginarme a ese cabezota enseñándole eso. Nemuri y Mandalay rieron un poco con expresiones algo tristes, mientras giraban la mirada para encontrar a Kai, que estaba sentado en posición de loto con los ojos cerrados. ¿Estás bien, Kai? Preguntó Nemuri en un tono preocupado mientras Mandalay se acercaba a él. Sí, estoy bien. Es solo que ahora que podía sentir sus voces, se siente muy extraño dejar de hacerlo. Es como si de repente me taparan los oídos, así que estoy intentando controlarlo mejor, ya que siento que es posible escuchar las voces sin esforzarme conscientemente. Así que realmente tienes un don de rastreo. Pero desde aquel día, me he estado preguntando, ¿qué quieres decir con voces? Está bien si no quieres responder. Mandalay preguntó, llena de curiosidad, a lo que Kai respondió sin abrir los ojos, manteniendo la posición de loto que su madre, entusiasta del yoga, le había enseñado. Está bien, no me importa. Es un poco complicado de explicar, pero digamos que la forma en que puedo sentir a las personas es a través de sus voces. No es exactamente una voz en el sentido literal de la palabra, pero la sensación que me da es muy similar a escuchar a alguien cantar. Es una sensación bastante extraña, así que esa es la palabra más cercana que puedo encontrar para describirla. Qué fenómeno tan interesante. Por cierto, creo que no me he presentado. Mi nombre es Sosaki Shino, también conocida como la heroína profesional, Mandalay. Al oír esto, Kai se sintió un poco avergonzado, al darse cuenta de que ni siquiera se había molestado en aprender su nombre, cuando fue Shino quien técnicamente le salvó la vida en la montaña. Si había algo que tanto Daniel como Kai odiaban más que pedir un favor, era deber uno. Sabiendo que tenía que corregir sus errores, Kai abrió los ojos de inmediato y se levantó de la cama. Mientras hacía todo lo posible por controlar su sensación de desrealización y el efecto del valle inquietante que sentía al mirarla, se acercó e hizo una profunda reverencia para mostrar respeto. Me avergüenza mi tardía presentación.
Mi nombre es Saito Kai, y agradezco profundamente la ayuda que me brindó en la montaña. Es una gran deuda que me aseguraré de saldar. Ja, ja, ja. Shino rió alegremente ante la repentina acción del niño, mientras Nemuri lo miraba como una orgullosa gallina clueca. Poco después, la bella mujer de cabello castaño corto y corte voz continuó hablando. Eres un niño muy educado, pero no te preocupes por eso. Toda la situación ha sido confusa y complicada, y yo solo hacía mi trabajo. Así que enderézate y hablemos con más tranquilidad. Sabiendo que lo subestimaban por su edad, Kai volvió a hablar, esta vez intentando exagerar el lenguaje formal para demostrar que no estaba bromeando. Soy plenamente consciente de que la asistencia que usted y su colega brindaron fue durante su trabajo rutinario, pero es un hecho innegable que terminaron ayudándome. Y por más que lo intente, no puedo dejar de sentirme en deuda con usted. Por lo tanto, estoy obligado a saldarla para estar en paz conmigo mismo. Aunque sé que actualmente no tengo medios para hacerlo, al menos me aseguraré de no olvidarlo y de ayudarla cuando pueda. ¿Me habré pasado? Creo que no. Incluso antes de tener los recuerdos de Daniel, yo era bastante extraño, así que esto ni siquiera entra en el top de las cosas más raras que he hecho. Con una voz muy seria, Kai habló mientras aún estaba inclinado, sorprendiendo tanto a Shino como a Nemuri. Se miraron por un momento antes de asentir, y entonces Mandalay procedió a poner una mano en el hombro del niño mientras decía: bueno, entonces estaré esperando tu futuro, muchacho. Me aseguraré de no defraudar sus expectativas. Después de responder, Kai volvió a su posición de loto en la cama con los ojos cerrados, dejando a las dos heroínas un poco sin palabras. Bueno, Kai-kun, escuché que ahora estarás al cuidado de mis niños. ¿Te gusta la idea? Bueno, para ser honesto, no lo sé. Después de todo, mamá siempre decía que nunca olvidara mi capa de héroe invisible que repele las malas influencias cuando estoy con One-chan. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Respondió Nemuri, sintiéndose atacada, a lo que Kai respondió en un tono plano sin abrir los ojos. No lo sé, esas no fueron mis palabras. Fueron las de mamá. Ja, 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 Alisa-san definitivamente sabía de lo que hablaba. Así que, Kai-kun, ahora que vivirás con ella, no olvides tu capa invisible ni cuando duermas, comentó Mandalay divertida, a lo que Nemuri respondió con una expresión molesta. Oye. Mientras Shino reía y Nemuri la fulminaba con la mirada, de repente sonó un teléfono. Conteniendo la risa, Mandalay miró el identificador de llamadas, y su sonrisa se desvaneció de inmediato. Luego se giró para mirar a Nemuri con una expresión seria. Bueno, Kai-kun, vamos a hablar con el médico para saber cuándo te pueden dar de alta. No tardaremos mucho. Está bien. Voy a practicar. Después de que Nemuri y Shino salieron de la habitación, Kai abandonó su posición de loto y se tumbó en su cama, con una expresión complicada en su rostro. Después de todo, aunque realmente estaba probando su don en ese momento, cerrar los ojos y la posición de loto fue todo un show, solo una excusa para no tener que mirarlas directamente. Cuanto más las miraba, más difícil le resultaba ocultar el malestar que sentía. Sabiendo que no podía hacer nada contra esa incómoda sensación por ahora, Kai decidió centrarse en la otra sensación extraña que estaba experimentando, una que increíblemente encontró en los recuerdos de Daniel. Pero por donde se le mire, esto es Kenbunsoku Aki de One Piece. La sensación que tengo es exactamente la misma que se describe en la serie, y también, la explicación de Midnight sobre el don de mi padre. Potenciar el cuerpo, endurecerlo y aumentar cuando se aplica a áreas específicas suena demasiado parecido al Nen de Hunter x Hunter. Lo único es que cuando supuestamente lo usé, no vi ningún aura, ¿podría ser que no haya abierto mis nodos de Nen en los ojos? Con su curiosidad despertada, Kai decidió probarlo casualmente, así que cerró los ojos y comenzó a imaginar que fortalecía a sus ojos de la misma manera que lo hizo cuando corría con sus piernas. Después de acostumbrarse a la sensación, empezó a hacer lo mismo con sus brazos y luego abrió los ojos. Maldición, realmente hay un aura. La abrumadora sorpresa interrumpió la concentración de Kai, haciendo que el fortalecimiento se detuviera y el aura desapareciera de su visión. Después de calmarse un poco, lo intentó de nuevo, pero esta vez solo fortaleciendo sus brazos. Cuando no vio nada, volvió a fortalecer sus ojos. Con el guío activado, Kai pudo ver un tenue aura blanca lechosa que rodeaba sus brazos, lo que lo llenó de emoción mientras se perdía en sus pensamientos, debatiendo internamente el extraño fenómeno frente a él. ¿Es esto realmente Nen? Y si lo es, ¿por qué solo puedo ver el aura cuando fortalezco mis ojos? ¿O podría ser algo diferente y es solo una coincidencia?
Es difícil de decir, ya que bien podría ser Nen y el aura está por defecto en estado IN, lo que hace necesario usar Gyo para verla. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Con creciente emoción, Kai se sentó en la cama y miró a su alrededor, notando rápidamente una jarra de agua junto a un vaso transparente en una mesita de noche y un jarrón con algunas flores al otro lado de la habitación. Corrió rápidamente hacia él y arrancó una pequeña hoja de una de las flores, luego cogió el vaso y llevó todo al baño. Bueno, es un vaso de plástico y la hoja es un poco pequeña, pero supongo que debería funcionar. En la ducha del baño, Kai llenó el vaso hasta el borde y colocó la pequeña hoja encima, luego respiró hondo varias veces para calmarse. Bueno, este es el momento de la verdad. Con el corazón acelerado, Kai activó Gyo de nuevo y luego fortaleció sus manos temblorosas, acercándolas lentamente al vaso. Poco después, la hoja se movió de repente. Maldición. Realmente se movió. Soy un manipulador. Bueno, también podría ser una coincidencia. Mientras Kai intentaba analizar el evento, sus pensamientos fueron repentinamente interrumpidos cuando el agua cambió de color y comenzó a desbordarse del vaso, formando un charco en el suelo del baño. No puede ser. ¿El Emperor Time de Kurapika? Imposible. Preso del pánico, Kai corrió inmediatamente al lavabo, se subió a él y empezó a mirarse frenéticamente los ojos en el espejo, solo para soltar un leve suspiro de alivio poco después. Bueno, por suerte no están rojos, pero podría estar perdiendo tiempo de mi vida mientras uso mi don. No, cálmate, piensa un poco. Mi nen es un poco extraño, así que no es seguro que esté consumiendo mi esperanza de vida. Además, también estaba esa teoría de que la pérdida de vida por usar Emperor Time es un pacto y limitación impuesto por el propio Kurapika para potenciar y controlar sus ojos rojos a voluntad, así como contrarrestar sus efectos secundarios en combate. Después de todo, es muy extraño que sepa el costo exacto de usarlo. Kai se bajó del lavabo y se sentó en el suelo con los ojos cerrados, respirando hondo durante unos minutos para calmarse. Luego volvió a coger el vaso de agua y la hoja y los llevó de nuevo al lavabo, donde volvió a realizar la adivinación del agua después de subirse otra vez al lavabo para mirarse al espejo. Mientras el agua coloreada se desbordaba en el lavabo, Kai miraba fijamente su reflejo mientras usaba Gyo de forma intermitente, pero el único cambio que notó fue que el aura blanca lechosa aparecía y desaparecía de su visión. Mis ojos no cambian de color, no pasa nada extraño y mis emociones están estables, así que no debería haber nada potencialmente dañino. Después de continuar así durante unos 10 minutos y asegurarse de probar el agua, que efectivamente había cambiado de sabor, Kai decidió parar y volver a la cama. Usando más agua, eliminó los restos del agua coloreada del suelo de la ducha y del desagüe del lavabo. Luego destruyó la hoja y la tiró por el inodoro. Después de lavar bien el vaso en el lavabo, asegurándose de que no quedaran rastros de agua coloreada, Kai volvió a la cama, no sin antes colocar el vaso exactamente como estaba antes de cogerlo. Bueno, mis ojos nunca se pusieron rojos, no sentí nada extraño en mi cuerpo ni en mis emociones. Además, el punto más tranquilizador es que mi nen nunca cambia como el de Kurapika. Es por defecto 100% eficiente en todas las categorías, así que supongo que por ahora puedo respirar tranquilo. Así que eso solo deja el Kenbunsoku Aki, que debe venir de mamá. Después de todo, su don implica sentir las emociones de los demás, una de las capacidades del Kenbunsoku. Y en una ocasión, mamá noqueó a un par de borrachos bastardos que intentaron tocarla cuando volvíamos de comprar, algo muy similar a la Osoku Aki. Entonces, ¿el poder de papá era Nen mientras que el de mamá era Aki? ¿O solo eran similares y mutaron para ser lo que son al combinarse en mí? Hay muchas preguntas y ninguna pista de las respuestas. Por otro lado, si realmente estoy en el mundo de Boku no Hero Academia, el hecho de que haya Aki no es tan extraño. Después de todo, recuerdo que Daniel leyó en alguna parte que el autor era muy fan de One Piece y lo usó como inspiración, lo que abre otra pregunta. Si todo esto es real, ¿el autor del manga en el mundo de Daniel creó este mundo, o es simplemente una de las tantas posibilidades en las que las partículas pueden agruparse en el universo infinito, y el autor, por casualidad o por algún extraño mambo místico, creó una historia muy similar a él? Maldición, surgen más y más preguntas y ninguna respuesta. Kai casi comienza a hiperventilar por el desorden en su mente, pero después de un momento se calmó respirando profundamente durante varios minutos y volvió a meditar sobre su situación. Por ahora, definamos algunas cosas.
Como primera medida y por el bien de mi salud mental, este es un mundo real, y todo lo que estoy experimentando también es real, solo una de las casi infinitas formas en que la materia puede agruparse fuera de la esfera de Hubble de la Tierra de Daniel. Y el autor, por casualidad o porque lo místico en el mundo de Daniel no era solo charlatanería, creó su obra, que, hasta donde sé, se puede decir que tiene elementos de este mundo. Sí, me gusta eso. Será mi mantra de tranquilidad de ahora en adelante, decidido. En segundo lugar, y para mi tranquilidad, la pérdida de vida de Kurapika al usar Emperor Time es un pacto y limitación impuestos por él mismo, porque de lo contrario no tendría forma de saber que pierde tiempo de vida al usarlo y mucho menos la proporción exacta que pierde. Además, incluso si este no fuera el caso, mi afinidad con todas las categorías de Nen no tiene nada que ver con Emperor Time, ya que no solo es por defecto sino también porque no siento nada al usar mi don. Por lo tanto, no debería dudar en usarlo en cualquier momento. Bien, ahora con las dos bases más importantes definidas, empecemos a responder preguntas. Número 1, ¿eran Nen y Aki las habilidades de mis padres, o eran similares y mutaron cuando las heredé? Es difícil de saber, no recuerdo muy bien los detalles de sus dones, así que queda pendiente con un nivel de importancia bajo. Segundo, ¿qué voy a hacer con mi vida de ahora en adelante? No tengo idea. Sé muy poco de este mundo debido a la edad de Kai, así que por ahora démosle una respuesta a medias y digamos que iré con la corriente y seguiré entrenando para mantener mi estabilidad mental. Tercero, ¿cuál es mi don? Esta es una pregunta muy interesante. Si asumimos que mi don es una mutación de las habilidades de mis padres, ¿qué más puede hacer, además de Nen y Kenbunsoku? A simple vista, estas habilidades no tienen nada en común, excepto que En tiene un efecto similar a Kenbunsoku. Aún así, según las obras originales, una proviene de la vitalidad y la otra de la fuerza de voluntad. Sin embargo, si vamos un poco más allá y tomamos inspiración de otras famosas obras shonen de Japón y sus sistemas de poder, hay algo en común entre chakra, ki y nen, las tres energías más famosas, que a pesar de sus diferencias, pueden definirse como la mezcla entre la fuerza física y mental. Además, si por otro lado, definimos aquí como la manifestación de la fuerza de voluntad, está el hecho de que los pactos y limitaciones de Nen son definitivamente una forma de potenciar la fuerza de voluntad, lo que sin duda vincula estos dos sistemas de poder. Pero, si definimos aquí como la materialización de la fuerza espiritual, empezaría a tener similitudes con Reiryoku, y si vamos un poco más allá, la liberación de grandes cantidades de Reiatsu tiene efectos similares a Aki, como intimidar enemigos, aturdirlos, endurecerse, detectar presencias y cambios en el entorno, etc. Y si sumamos todo esto a cómo las partículas espirituales se reúnen en los bosques y cómo los Kinki las absorben como fuente de poder, esto se relaciona directamente con chakra natural. Por cierto, chakra natural o energía de la naturaleza es algo a lo que, en mayor o menor medida, se alude en todos los sistemas de poder. Además, no puedo olvidar que, como cereza del pastel, en todos estos sistemas de poder hay personajes con la capacidad de ver el futuro, así que la pregunta es, ¿tengo alguna forma de verificar todo esto? Es bastante difícil. En primer lugar, solo tengo una certeza parcial de que el mundo de Boku no Hero Academia es real, y en segundo lugar, todos estos sistemas de poder son similares entre sí hasta el punto de que algunos podrían ser simplemente expresiones del otro. Por ejemplo, casi todas las habilidades básicas de Ki pueden explicarse como un tipo de Nen, especialmente mejoramiento y emisión y algo de manipulación, mientras que Chakra es mucho más versátil y abarca más categorías, pero es más o menos lo mismo, mejoramiento, transmutación, manipulación y un poco de emisión. Así que, esto lleva a, ¿todo esto tiene alguna utilidad? Y la respuesta es un rotundo sí. Aunque bastante similares entre sí, son las diferencias las que los hacen únicos y tremendamente útiles. Por ejemplo, en Chakra, que en mi opinión tiene más similitudes con Nen, están las artes de sellado, que son muy poderosas y versátiles. En sus formas más básicas, tienen cosas súper convenientes como etiquetas explosivas y pergaminos de sellado. Y aunque con Nen se han visto cosas similares, son habilidades súper complejas con muchas limitaciones. Por otro lado, Ki no solo tiene cosas como el Ki divino y el Ultra Instinto, sino que también tiene métodos de entrenamiento menos restrictivos y más versátiles que los pactos y restricciones de Nen, junto con un límite más alto. Lo mismo ocurre con todos los demás. Todos tienen ese algo especial, y podría pasarme un día entero pensando en cada uno de ellos.
Por lo tanto, lo único que puedo hacer en este caso es tratar de dominar todas las categorías de Nen al máximo mientras uso mis hipótesis sobre los otros sistemas de poder como inspiración para desarrollar mis habilidades. Por lo tanto, hora de entrenar. Después de que Nemuri y Shino salieron de la habitación de Kai, se dirigieron a una pequeña sala privada en el hospital, donde Shino respondió la llamada con una expresión seria en su rostro. Hablo con Tsuragamae Kenji. ¿Mandalay? Sí, soy yo, Tsuragamae-san. ¿Qué noticias tiene? Bueno, tenemos novedades importantes sobre el caso, pero es complicado hablarlo por teléfono. Es mejor en persona. Me comunicaré con Midnight de inmediato para reunirnos en mi despacho. No es necesario, Tsuragamae-san. Estoy con ella ahora mismo. Podemos irnos de inmediato. Eso es perfecto. Los estaré esperando. Después de terminar la llamada, Nemuri y Shino salieron del hospital con expresiones serias. Tiempo después, llegaron al despacho de Kenji, que tenía un aspecto sencillo, organizado y eficiente, con muy poca decoración aparte de un par de estantes que guardaban ordenadamente expedientes, libros de leyes y referencias. Sin embargo, un estante dedicado a todo tipo de artículos de héroes destacaba en la sala, junto con un tablero de corcho en la pared con información sobre casos actuales, con fotos y notas relacionadas conectadas por hilos de diferentes colores. Al verlas llegar, Kenji se levantó para saludarlas y les señaló un par de sillas sencillas pero elegantes frente a su escritorio, con respaldos altos y tapicería de cuero acolchado para brindar soporte. Luego les ofreció té, lo cual rechazaron cortésmente. Tsuragamae-san, ¿cuáles son las noticias importantes que mencionó? Preguntó Nemuri rápidamente mientras se sentaba en la silla, mostrando un poco de ansiedad. Bueno, creemos que hemos encontrado los restos de Iron Palm. Las palabras serias y tranquilas de Kenji hicieron que Nemuri y Shino abrieran los ojos de par en par por la sorpresa, exclamando Mandalay conmocionada. Tan rápido. Mientras tanto, Nemuri no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar en silencio. Aunque sabía que lo más probable era que Hiro-san ya no estuviera en este mundo, escuchar la confirmación fue más doloroso de lo que esperaba. Viendo el estado de Nemuri, Shino la abrazó y le frotó los hombros, tratando de consolarla, mientras Kenji le alcanzaba una caja de pañuelos, y todos permanecieron en silencio, siendo el único sonido los suaves sollozos de Midnight. Después de un rato, Nemuri logró controlarse un poco, aunque sus ojos rojos e hinchados y el pañuelo que sostenía contra su boca le daban una apariencia desolada y triste. Sin embargo, reunió el valor para preguntar. ¿Cómo lograron encontrarlo? Bueno, desde que ocurrió el incidente, hemos estado peinando la zona en busca de pistas, aunque con poco éxito. Fue solo gracias al testimonio de Kai-kun que pudimos enfocar la búsqueda y obtuvimos algunos resultados de inmediato. Respondió Kenji en un tono serio y profesional, a lo que Nemuri permaneció en silencio antes de preguntar con una voz entrecortada que revelaba su tristeza y miedo a la posible respuesta. Después de todo, ella estuvo presente cuando Kai relató lo sucedido. ¿En qué condiciones estaba? Bueno, digamos que Kai-kun tenía razón sobre cómo su padre estaba la última vez que lo vio, así que no en muy buen estado. Incluso es difícil reconocerlo, pero tras los resultados de los análisis preliminares, combinados con el testimonio de Kai-kun, podemos estar más o menos seguros de que es él. Hinchado, ¿correcto? ¿Pero fue debido a un ataque enemigo? No recuerdo haber oído algo así sobre Iron Palm. Mientras Shino preguntaba con una expresión grave, temiendo que hubiera un villano con una habilidad tan horrible suelta, Nemuri no pudo contener las lágrimas, imaginando el terrible estado y el inmenso sufrimiento que Hiro debió haber soportado. Tampoco tenemos una idea concreta todavía. Estamos buscando opciones. Después de que Kenji respondiera, Nemuri contuvo las lágrimas y comentó con voz quebrada. Recuerdo que Hiro-san decía ocasionalmente que su despedida de guerrero sería con un boom. En ese momento, pensé que hablaba metafóricamente, pero, ¿podría ser más literal y referirse a una técnica? Es una teoría interesante. Podría ser una forma de usar su don. Después de todo, le permitía endurecerse a pesar de llamarse control de fuerza. Si ese es el caso, debería haber rastros que lo indiquen, especialmente en sus registros médicos. Necesitamos revisarlos. Los ojos caninos de Kenji brillaron con la información compartida por Nemuri, mientras comentaba y tomaba notas en su pequeña libreta. Sí, es muy posible que se haya lesionado en algún momento debido a una técnica tan peligrosa, añadió Shino pensativamente. Exactamente, pero los restos de Iron Palm no son lo único que encontramos. También encontramos más restos. Los culpables. X2.
exclamaron Shino y Nemuri al mismo tiempo, la primera llena de sorpresa y la segunda con un odio abrumador y una terrible sed de venganza, algo que los otros dos presentes decidieron ignorar por el momento. Eso es lo que pensamos también. El problema es que están en un estado mucho peor, lo que los hace completamente irreconocibles. Por lo tanto, serán necesarios análisis complejos e intensivos sobre ellos, aunque ya tengo algunos sospechosos. ¿Quiénes son? Nemuri se levantó de su silla, llena de odio y con una mirada asesina en su delicado rostro, dando la impresión de que saldría de cacería en cuanto lo supiera. Cálmate, Midnights. Respondió Shino rápidamente en voz alta mientras se levantaba para sujetar a Nemuri, quien se giró para mirarla mientras gritaba enfadada. ¿Cómo esperas que me calme después de lo que esos bastardos hicieron? Lo entiendo perfectamente, pero eres una heroína profesional. No puedes dejarte llevar por la ira, mucho menos tomar la justicia por tu mano. Las palabras de Shino hicieron que Nemuri se detuviera, mientras una expresión desagradable y frustrada se formaba en su rostro. Luego volvió a sentarse y permaneció en silencio, con la cabeza baja y los puños apretados. Midnight, entiendo que este es un momento muy difícil para ti, pero no puedes perder el foco. Si sigues ese camino, acabarás dejando a Kai-kun a su suerte. ¿Es eso lo que quieres? Mientras Shino miraba a Midnight con preocupación, Kenji habló en un tono serio y formal, lo que inmediatamente hizo que Nemuri levantara la cabeza con una mirada algo complicada. Tras un momento de reflexión, soltó un suspiro cansado. Perdón por mi arrebato, y tienes razón. Ahora más que nunca, debo mantener la mente clara. Kai-kun depende de mí ahora. No puedo permitirme cometer ese error. No te preocupes, solo no lo olvides. Tu vida ya no es solo tuya. Tienes a alguien que depende de ti. Tras un pequeño suspiro de alivio, Shino comentó con una pequeña sonrisa en su rostro. Sí, tienes razón. Bueno, es un alivio que aún puedas mantenerte centrada, Midnights. También tengo que disculparme. En este momento, no puedo dar más detalles sobre el caso. No porque dude de ustedes, sino porque si mis sospechas son correctas, esto es un caso más grande y complicado. Con una Nemuri más tranquila, Kenji comentó con una expresión oscura y un tono serio, lo que hizo que Nemuri preguntara con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿A qué te refieres? ¿Podría haber manos políticas involucradas en este caso? La respuesta de Kenji puso una expresión llena de sorpresa en el hermoso rostro lloroso de Nemuri, y rápidamente preguntó. ¿Estás seguro? ¿Por qué un político querría atacar a Hiro-san? Nunca oí que tuviera problemas con ninguno. Eso es precisamente por lo que no me atrevo a hablar hasta confirmar mis sospechas, ya que algo así tiene implicaciones peligrosas y muy controvertidas. Además, sospecho que las cosas son un poco más complicadas que un intento de asesinato por parte de alguien de alto rango. El comentario de Kenji fue recibido con expresiones serias tanto de Nemuri como de Shino, quienes rápidamente comentaron. Efectivamente, toda esta situación se está complicando con cada nuevo descubrimiento. Pero permíteme ofrecer mi ayuda, y desde Wild Wild Pussycats, estaremos atentos y brindaremos toda la asistencia necesaria si hace falta. También puedes contar conmigo, para lo que sea necesario. Aprecio su cooperación, y seguiré investigando el caso y trataré de mantenerlas informadas de cualquier novedad. Tras una cortés despedida, Nemuri y Shino salieron del despacho de Kenji y decidieron ir a una cafetería cercana que conocían bien, para comer algo en un lugar privado que les permitiera hablar de manera más relajada y privada. La cafetería tenía un aspecto elegante y clásico, con suelos de madera marrón y mesas y sillas negras minimalistas. Al fondo, había un mostrador de madera finamente acabada que combinaba con el suelo, con varios postres y utensilios para preparar café. Nemuri y Shino entraron en la cafetería acompañadas por el sonido de una pequeña campanilla en la puerta, luego saludaron a un hombre de unos 50 años, que vestía un elegante traje de camarero negro, gafas con montura plateada y el pelo cano cuidadosamente peinado, que estaba detrás de la barra. Oh, si no son Nemuri-san y Shino-san, qué placer verlas aquí. Toshiaki-san, ¿cómo ha estado? Preguntó Shino con una pequeña sonrisa en su rostro, a lo que el hombre respondió cortésmente. Como siempre, ocupado y feliz de compartir mi pasión con la gente. Toshiaki-san, realmente envidio su mentalidad. Ojalá pudiera decir algo similar. Con una sonrisa algo nostálgica, comentó Nemuri suavemente. Ja, 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 después de envejecer tanto, no es tan difícil, Nemuri-san, respondió el hombre cálidamente con una pequeña y elegante sonrisa. Usted lo dice. Por cierto, Toshiaki-san, ¿la sala privada está disponible? Por supuesto, pasen nomás. Muchas gracias. Y lo de siempre para nosotras, Toshiaki-san.
Al abrir la puerta de la sala privada, se reveló un espacio íntimo y acogedor con una iluminación suave y relajante, proporcionada por una lámpara de pie moderna y varias luces empotradas en el techo que proyectaban un suave resplandor sobre las paredes color crema. Los suelos de madera clara y pulida complementaban el ambiente sencillo y elegante de la sala, mientras una mesa de madera con un acabado en roble claro, rodeada por 4 sillas acolchadas tapizadas en tela de lino beige, ocupaba el centro de la habitación, dándole un aire de elegancia y sofisticación. Todavía me cuesta comprender completamente las implicaciones de las sospechas de Tsuragamae-san. Mientras se sentaba en su silla, Shino comentó, aún un poco incrédula sobre lo que acababa de escuchar. Nemuri, que se había borrado todo rastro de lágrimas de su rostro, respondió en un tono similar. Sí, incluso a mí me cuesta creerlo. No recuerdo que Hiro-san tuviera problemas con gente de alto rango. Originalmente, pensé lo mismo, pero reflexionando sobre las palabras de Tsuragamae-san, recordé algo que inicialmente descarté debido a sus implicaciones aparentemente imposibles. Pero toda esta situación me hace estar menos segura ahora. ¿A qué te refieres? Con expresión sorprendida, preguntó rápidamente Nemuri. ¿Recuerdas la descripción de los atacantes que hizo Kai-kun? Sí, varios vestidos de negro con máscaras blancas y cuernos, y uno tenía una bata blanca y pelo azul, ¿verdad? Exacto, y yo conozco a un villano que encaja muy bien con esa descripción. ¿Qué? Exclamó Nemuri sorprendida, levantándose y acercándose a Shino para agarrarla por los hombros y preguntar. ¿Quién es? Cálmate, es solo una suposición. Además, si quieres que hable, tienes que prometer guardar silencio y no hacer nada al respecto, ya que podrías alertar a los implicados. Shino apartó suavemente a Nemuri mientras respondía con calma. Mientras Nemuri respiraba hondo varias veces mientras caminaba por la sala, tratando de mantener sus emociones bajo control, Shino cogió su café de la mesa, que habían traído de la barra, y empezó a beber con elegancia y tranquilidad, dándole a Midnight el tiempo que necesitaba para ordenar sus pensamientos. Después de unos minutos, Nemuri finalmente logró calmarse, así que volvió a sentarse en su asiento. Después de beber un poco de su café, miró a Shino directamente a los ojos y habló en un tono firme. Tienes razón, me dejé llevar otra vez. Pero prometo por la memoria de Hiro-san y Alisa-san que mantendré la información en secreto. Sabía que podrías superarlo, y para que no te quedes con la intriga, puedo decirte que el villano al que me refiero es conocido como Bioblast. ¿Bioblast? Eso me suena, espera. Después de reflexionar un momento sobre el nombre, Nemuri miró a Shino con incredulidad y continuó. ¿No era ese el objetivo de la última redada de Hiro-san? Pero eso no debería ser posible, fue capturado y enviado a Tartarus, oh. Mientras una mirada de comprensión cruzaba el rostro de Nemuri, Shino asintió con una expresión grave y comentó. Exacto. Por eso las implicaciones de este caso son tan significativas. Después de todo, una vez dentro de Tartarus, debería ser imposible salir. Así que, o el villano de alguna manera logró escapar sin alertar a nadie, lo cual es poco probable, o nunca estuvo allí en primer lugar. Así que por eso la intervención política, Nemuri dejó escapar su voz llena de sorpresa y un poco de ira, casi como un suspiro. Exactamente. Esto se está poniendo bastante complicado. Esto se está poniendo bastante complicado. Sí, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer ahora es dejar que Tsuragamae-san maneje la investigación y evitar obstaculizar sus esfuerzos por cualquier medio. Shino comentó con una expresión seria, provocando que Nemuri soltara un suspiro de frustración por sus hermosos labios color cereza. Supongo que tienes razón, aunque es un poco frustrante no poder hacer nada en esta situación. No digas eso. Tú también tienes una responsabilidad muy grande con Kai-kun. ¿Cómo van los preparativos? En respuesta a la pregunta de Shino, llena de un poco de preocupación, Nemuri respondió en un tono más tranquilo mientras sorbía su delicioso café. Bueno, ya me reuní con mi abogado para iniciar los trámites para la sucesión de los bienes de Hiro-san y Alisa-san a Kai-kun, así como para que me reconozcan como su tutora legal. En cuanto a ser la tutora legal, mi abogado calcula que no llevará más de un par de semanas ya que no hay otros familiares. En cuanto a la sucesión, eso podría llevar un par de meses. Eso es un alivio. ¿Y sabes dónde van a vivir de ahora en adelante? Tu apartamento no es lo suficientemente grande, y no creo que sea buena idea que Kai-kun regrese a la casa de sus padres por el momento. Sí, también pensé en eso. Por eso decidí que por ahora viviremos en mi apartamento, aunque esté un poco ajustado, mientras se resuelve el tema de la sucesión. Luego me gustaría conocer la opinión de Kai-kun sobre en cuál de las propiedades de sus padres le gustaría vivir.
Pensando en el dulce Kai, Nemuri reveló una pequeña sonrisa mientras hablaba, algo que se contagió a Shino, quien añadió con una cálida sonrisa en su rostro. Esa me parece una muy buena idea, y si tienes algún problema, sabes que siempre pueden quedarse en nuestra propiedad. Es bastante grande, y no creo que ninguna de las chicas se oponga. Agradezco la oferta, pero ahora mismo quiero estar lo más cerca posible de Kai-kun. Su actitud es realmente preocupante. Es prácticamente una persona diferente. Aunque puedo ver destellos del Kai-kun que siempre conocí, la mayoría del tiempo, parece un desconocido. Este evento lo ha marcado tan profundamente que siento que podría ser imposible que vuelva a ser ese niño dulce y juguetón. Al decir la última parte, una expresión algo desanimada apareció en el rostro de Nemuri, lo que llevó a Shino a preguntar. Es algo que a mí también me sorprendió. La actitud madura que muestra, nada que ver con un niño de su edad. Pero dices que antes no era así. ¿Cómo era Kai-kun antes de todo esto? Bueno, aunque a veces era bastante maduro e incluso un poco peculiar, la mayoría del tiempo no era muy diferente de un niño normal. Era muy juguetón y tan dulce que podía causar una subida de azúcar si interactuabas con él durante demasiado tiempo. También era un pequeño genio. Aprendió a leer y escribir a los 2 años y a los 4 ya estaba jugando con matemáticas avanzadas. Por eso Hiro-san y Alisa-san decidieron esperar y no matricularlo en preescolar, ya que pensaban que podría volverse arrogante al ver que superaba a todos sus compañeros. Además, Alisa-san se negó rotundamente a inscribirlo en un curso para superdotados que Hiro-san propuso. Todavía recuerdo la cara seria de Hiro-san quejándose de que Alisa-san lo hizo dormir en el sofá durante una semana después de eso. Aquellos eran tiempos realmente buenos. Kai también odiaba que le regalaran juguetes ya hechos. Según él, el mejor regalo que le podían hacer eran herramientas y materiales para construir sus propios juguetes. Se pasaba días en su pequeño taller trabajando en sus proyectos, como le gustaba llamarlos, y solo permitía que Alisa-san entrara después de que Hiro-san dañara uno de sus proyectos y un par de herramientas por accidente, lo que hizo que Alisa-san se burlara de él todo el tiempo. Las lágrimas rodaban por el rostro de Nemuri mientras hablaba sin parar sobre la familia que la acogió como suya, la cuidó y la amó, una familia que todavía le costaba creer que nunca volvería a ver. Shino, mientras tanto, tomó un paquete de pañuelos de su bolso para secar las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos y extendió la mano hacia Nemuri para que cogiera algunos. ¿Los quieres mucho? Sí, los quiero muchísimo. Eran mi familia. Por eso duele tanto perderlos tan de repente. Después de todo, no fui al viaje porque tenía compromisos en la agencia. Tal vez si hubiera ido, las cosas serían diferentes. El dolor y el arrepentimiento se entrelazaban en la voz entre lágrimas de Nemuri, haciendo que las lágrimas de Shino aumentaran exponencialmente mientras hablaba. No te culpes. Nadie sabe lo que podría haber pasado. Quizás la vida quiso que no fueras para que pudieras estar ahí para Kai-kun y no dejarlo solo en un momento tan difícil. Sí, podría ser, pero es tan doloroso ver a Kai-kun así. No es ni siquiera una sombra de lo que solía ser. Ni siquiera ha preguntado por sus herramientas, cuando antes no podía irse a dormir sin revisarlas varias veces. Ahora intenta actuar como un adulto todo el tiempo. ¿Sabes? Antes, cada vez que me veía, corría a abrazarme mientras gritaba One-chan, One-chan. Ahora ni siquiera quiere mantener el contacto visual conmigo por mucho tiempo. Creo que me culpa por lo que pasó, y tendría razón en hacerlo. No estuve allí cuando más me necesitaba. Nemuri comenzó a llorar más desgarradoramente mientras se abrazaba a sí misma, lo que hizo que Shino se levantara rápidamente y la abrazara, llorando a su lado. Cálmate. Kai-kun no piensa así. Está pasando por un momento muy difícil y te necesita más que nunca. No puedes dejarte abrumar por el pesimismo. La hermosa sala privada se llenó de sollozos de tristeza de dos mujeres de belleza incomparable, imbuyendo todo el lugar de una atmósfera lúgubre y depresiva mientras el tiempo pasaba lentamente. En una habitación VIP del hospital, se podía ver a un niño de 5 años mágicamente atractivo haciendo flexiones de pino de manera constante y lenta, su pelo negro azabache caía desordenadamente, contrastando con su piel blanca y sus profundos ojos azules. En su frente, sin embargo, un detalle contrastaba con su apariencia angelical. Una cicatriz elegante pero visible que recorría desde el lado derecho de su frente hasta el borde de su ojo. Parecía más un toque distintivo que un recuerdo de un evento desafortunado, dando a su rostro un aire de misterio y valentía que era sorprendentemente atractivo.
Este niño era Kai Saito, que estaba intentando entrenar pero desafortunadamente no podía encontrar resultados satisfactorios. Y 200. Susurró Kai suavemente mientras se impulsaba del suelo con la mano, girando en el aire para caer firmemente sobre sus pies, luego saltó a la ancha cama del hospital. Realmente, mi propio peso es insuficiente para hacerme sentir presión alguna. Casi parece que estoy jugando a levantar almohadas, apenas siento algo a pesar de hacer tantas repeticiones. Susurró Kai para sí mismo, luego soltó un suspiro de decepción mientras se tumbaba en la cama y se perdía en sus pensamientos. Después de examinar cuidadosamente los recuerdos de Kai tras mi conversación con One-chan, me di cuenta de que Kai era bastante fuerte para un niño de su edad, casi como un adulto moderadamente entrenado. Simplemente nunca lo notó porque su padre era demasiado fuerte y él reprimía instintivamente su fuerza al interactuar con su madre. Además, tenía extrañamente poca interacción con otros niños, y curiosamente, nunca le molestó, aunque eso no es tan importante. Lo importante es que ahora parece que mi don se ha fortalecido de alguna manera, ya que incluso sin fortalecerme activamente, soy mucho más fuerte que antes, acercándome al nivel máximo de un adulto atlético. Por otro lado, Kai es casi una versión de Daniel con mejores recursos y un padre. Sus pasatiempos son los mismos, e incluso su actitud es muy similar, aunque Kai es definitivamente más talentoso. Mientras que sus habilidades están casi al mismo nivel, Daniel tardó décadas en desarrollarlas, mientras que Kai solo unos pocos años. Además, mires por donde lo mires, Alisa es idéntica a la madre de Daniel, aunque su belleza era incomparable. Es como la madre de Daniel con algunos filtros de belleza, pero todo lo demás es una copia al carbón. Su actitud, personalidad y forma de hablar, a pesar de la diferencia de idioma, son prácticamente exactas. ¿Acaso ella también reencarnó? ¿Es Alisa realmente la madre de Daniel? ¿Y era Hiro una versión del padre de Daniel? Las dos primeras son prácticamente imposibles de responder ahora, y en cuanto a la última, es un rotundo no. Si hay alguien a quien desprecio y odio más que al peor yo de Daniel, es a ese bastardo que embarazó a mi madre. Él no solo abandonó a la mujer que le dio todo cuando la dejó embarazada, sino que también terminó siendo su asesino años después. Ese bastardo, uno de mis mayores arrepentimientos es no haber podido matar a ese pedazo de basura con mis propias manos. Mientras el odio y la ira llenaban la mente de Kai, su aura pareció descontrolarse por un momento, por lo que tuvo que respirar hondo un par de veces para calmarse antes de volver a perderse en sus pensamientos. Es un hecho, Hiro, mi padre, no es como ese pedazo de basura. Para empezar, el color de mis ojos y mi pelo son diferentes, e incluso aunque Kai y Daniel son bastante similares en apariencia, es más como si fueran hermanos de la misma madre en lugar de gemelos idénticos. Oye. Eso me gusta, y tiene mucho sentido. Así que no hay nada más que añadir sobre ese asunto. Ahora soy Kai Saito, hijo de Hiro Saito, un hombre de verdad, un hombre admirable que dio su vida por proteger a su familia. Aunque un poco ingenuo, es alguien a quien puedo llamar orgullosamente mi padre. Así que anímate, Daniel, ya no tenemos que soportar la vergüenza eterna de provenir de un pedazo de podredumbre tan ruin. Ahora somos hijos de un hombre admirable, así que permíteme enterrar ese nombre en el mar de mis recuerdos y escapar finalmente de esa vergüenza. Una sonrisa peculiar se instaló en el rostro angelical de Kai mientras disfrutaba de la extraña sensación de liberación que experimentaba. Después de un rato, cambió de posición en la cama y volvió a perderse en sus pensamientos. Pero volvamos a donde lo dejamos. Voy a necesitar equipo especial para mi entrenamiento, aunque gracias a que los dones de potenciación no son tan raros, no debería ser demasiado difícil de conseguir. Espera. Si mi padre tenía un don de potenciación, significa que debería tener ese equipo en algún sitio. Aunque nunca lo vi en casa, debe estar en algún lugar. Debería preguntarle a One-chan, ella debe saber dónde está, lo que me ahorrará muchos problemas y especialmente dinero. Hablando de dinero, por mis recuerdos de infancia en este mundo, sé que mi familia era bastante acomodada, bueno, más que acomodada, eran malditamente ricos, mucho más de lo que yo logré en mi vida anterior. Por lo tanto, no debería preocuparme por el dinero a corto plazo a menos que pase algo raro con la herencia o mis ahorros personales. Pero por ahora, volvamos al punto. Tengo mi aura y mi Aki para entrenar. Aquí es complicado ya que nunca se mostró directamente cómo entrenarlo aparte de vendarse los ojos mientras alguien más ataca. Así que dejemos eso por ahora y centrémonos en mi aura y empecemos con lo básico.